Hermanos, bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor. Por la gracia de Él vamos estudiando cada libro de la Biblia, cada capítulo en cada estudio. Y ahora tenemos el número 6 del libro de Jueces. Jueces es un libro muy oportuno para nosotros hoy. El pueblo de Israel le había dado las espaldas a Dios y estaban sufriendo mucho. Quiero que volvamos a Jueces, el capítulo 2, para recordar lo que sucedió. En el capítulo 2, versos 6 al 10, dice, Jueces 2, 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y dedicaron mucho tiempo a esto. Ellos se dedicaron a lo material, se dedicaron a cavar sus pozos, se dedicaron a plantar huertos, edificar casas, y todo eso estaba bien, pero sin darle espalda a Dios. Dice el verso 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que había él hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, en el verso 8, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó otra generación. Indica que hubo otras generaciones atrás. ¿Cuál sería la primera generación? La que salió de Egipto rumbo a la tierra prometida en el peregrinaje. Esa es la primera generación. Y esa generación no entró porque fueron incrédulos, porque se rebelaron. Algo que Dios no ordenó. Moisés envió 2 espías a reconocer la tierra, 10 trajeron un informe negativo y 2 trajeron un buen informe diciendo que la tierra era buena, que fluía leche y miel y que la podían tomar. Y como se rebelaron, entonces dijo Dios que esa generación de 20 años arriba morirían en el peregrinaje. Y efectivamente, a lo largo de 40 años, desde la tierra de Gosén en Egipto hasta frente a Jericó, murieron todos ellos. Y se levantó una segunda generación. La segunda generación fue la que Dios introdujo a la tierra prometida. Nos damos cuenta que cuando Josué estaba tomando las ciudades, se notaba tranquilidad, se notaba paz. Esa generación conoció a Dios, amó a Dios y dio gracias por todos los portentos que ellos veían. Esa generación estuvo apegada a Dios. Y esa fue la generación que recibió la tierra, porque Josué con equidad la repartió a las 12 tribus de Israel. Y Josué era parte de esa generación, y también Caleb y los que eran más o menos contemporáneos de su edad. Esa es la segunda. La segunda generación amó a Dios, sirvió a Dios, y luego vinieron los hijos, la tercera generación. A esa se refiere en el verso 10. Otra vez pueden ver en su Biblia. Y toda aquella generación, la segunda, que sería una generación fiel. La primera, infiel.
la segunda fiel y la tercera ahora infiel. Era una generación que ya no conocía a Dios. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación. ¿Cuál sería? La tercera. No, que no conocía a Jehová, ni la obra que Dios había hecho por Israel. Hermanos queridos, familias aquí presentes, ¿por qué esa generación no conocía a Jehová? Porque sus padres no le dieron a conocer la obra de Dios a sus hijos. Si ustedes y yo no les predicamos el evangelio a la siguiente generación, a nuestros hijos, ellos darán la espalda a Dios y vivirán en sus delitos y pecados y ya no andarán en el camino que nosotros los padres hemos andado y andamos. Bueno, hoy hay mucha permisividad. Hay padres que yo les pregunto en uno de los cultos, mi hermano y su hijo, me dice, pastor, no quiere venir. Hermana y su hija, no quiere venir. Hermano, no quiere venir. Los hijos no se mandan. A nosotros, cuando éramos pequeños, la generación nuestra, había una sola voz. Todos vamos el domingo al templo. Ninguno de nosotros como hijos tenía que hacer tarea el domingo. Ninguno podíamos decir, papá, mañana lunes tenemos exámenes muy difíciles, déjame estudiando. No había negocio. Era todos. Era de buena manera o por la fuerza, pero teníamos que ir. Y bueno, esa firmeza ayudó, no hay duda, para que nosotros hoy con amor sigamos al Señor. Entonces nuestros padres ejercieron cuidado, presión sobre nosotros. Y les aseguro que Isabel y yo, mi esposa, también hicimos lo mismo con los tres. Les doy un ejemplo, hubo ocasiones cuando, como teníamos dos cultos en ese tiempo, uno a las 8, a las 10, recuerdo, el primer culto a las 8 de la mañana, hoy es a las 7, y decían, papá, porque íbamos a un matrimonio, llegábamos pasado la medianoche, permítenos hoy ir al culto de las 10. No, señoritas, la familia Mutre Freire va a adorar a Dios en el culto de las 7. No voy. Nosotros todos vamos. O papá, mamá, mañana tenemos difíciles exámenes, nos queremos quedar estudiando. No. Hermanos, la generación actual debe tener tanto cuidado, los que tienen hijos pequeños. Hay un autor de un libro que dice cómo los hijos crían hoy a sus padres. Los padres no crían a los hijos crían a los padres. Y hay muchachitos y muchachitas que hacen lo que les da la gana. ¿Por qué hacen lo que les da la gana? Y la mamá le dice malcriada. ¿Quién la crió mal? Ella. Y el papá le dice, eres un malcriado. Y miren, hermanos y amigos, en el verso 10, tristemente se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Dios había hecho en Israel. Dice 11 y 12 del capítulo 2. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Baal era el dios del éxito económico y a eso también están dedicados muchos hoy. Y también se dedicaron a Acera, era el ídolo, la diosa de la fertilidad, la diosa del sexo, de la promiscuidad, de la depravación sexual, para tener hijos. Y los israelitas, en lugar de clamarle a Dios para que la esposa quede embarazada, le pedían a Astarot. Y en lugar de rogarle a Dios para que llueva, le pedían a Baal. Y dice el verso 12, dejaron a Jehová
el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Digamos la verdad, ¿dónde están muchos de nuestros hermanos en este horario, en este momentito? Unos están estudiando, otros todavía están trabajando, pero la mayoría, ¿qué están haciendo? O con su teléfono celular o frente al televisor, ¿verdad? Porque esos son los dioses modernos. Y hoy el Dios más popular es el teléfono celular, al que tantos creyentes le dedican horas, 6 horas cada día, 7 horas allí en el aparatito electrónico. Entonces son los nuevos Baales y los ídolos de Astarot. Dice el 3:1, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Entonces fueron dejados allí los enemigos, no los derrotaron, no los arrojaron. Y dice el 3:7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Y como olvidaron, dice, la ira de Jehová se encendió contra ellos y les levantó un enemigo, el rey de Mesopotamia, que los afligía, que los oprimía. Entonces dice el verso 9, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová los oyó, y Jehová levantó un libertador, un juez, a los hijos de Israel, y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel, y bueno, vencieron al enemigo. Y dice el verso 11, y reposó la tierra 40 años. Luego del reposo, en el verso 12, volvieron. Si nosotros miramos nuestra vida, también se parece a la vida del pueblo de Israel del tiempo de los jueces. Tiempos cuando oramos, tiempos cuando no oramos, tiempos cuando leemos la Biblia, tiempos cuando no la leemos. Hay de repente un despertamiento en la iglesia y nos unimos a un proyecto evangelístico, vamos a un proyecto evangelístico y dice, estuvo bonito, varias personas conocieron al Señor y luego la vida sigue igual. También el creyente dice, desde ahora sí, en este nuevo año sí voy a contribuir para la obra de Dios, y comienza a contribuir las primeras semanas, los primeros meses, y luego la vida sigue igual. Y personas que dicen, no, me voy a congregar con fidelidad, voy a asistir a todos los estudios bíblicos, voy a ir también a la reunión de oración. Y es cierto, comienza así con fervor, pero luego el creyente se apaga. Igual que la vida del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Comunión con Dios, de espaldas a Dios. Comunión con Dios y de espaldas a Dios. Tiempos de paz, tiempos de angustia. Y dice que en su angustia, cuando se levantó Eglón, rey de Moab, y los afligía, dice el verso 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, otro. El primero Otoniel, el segundo Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, tenía que ser zurdo para dar muerte al rey de Moab, esto es a Eglón. Y lo venció, y dice la última parte del verso 30, y reposó la tierra 80 años, con Otoniel 40 años, con Ahod 80 años. Después se levantó Samgar en el 31, y dice, él también salvó a Israel. Y después se levantó Débora con la muerte de
Ahod. Y ahora son los cananeos los que afligían. Y clamaron a Jehová, y Jehová los oyó, les levantó a Débora, y luego dice que con Débora también la tierra descansó. Vean la última parte del verso 31 del capítulo 5. Miren en su Biblia. Y la tierra reposó, ¿cuánto? 40 años. 40 años con Otoniel, 80 años con Ahod, de Samgar no se dice cuánto, y con Débora 40 años. ¿Y qué pasó? 6:1, el capítulo que hemos leído. Volvieron. Decía mi madre, la misma cantaleta, el mismo patrón. Como hemos dicho nosotros aquí, era un pecado cíclico. ¿Cómo era ese pecado cíclico? Dios los salvaba, se volvían a Él, vivían en paz. Y entonces se olvidaban de Dios, daban la espalda a Dios, venía el enemigo, los afligía, los robaba. En la angustia clamaban, Dios les levantaba un libertador, los salvaba, volvían a tener cierta paz algunos años y le volvían a dar la espalda a Dios. Eran periodos buenos, malos, buenos, malos. Buena conducta, mala conducta, buena conducta, mala conducta. Tiempos de oración, tiempos de volverse a la palabra, tiempos de predicar y tiempos de enfriarse y de alejarse. Sería bueno que nosotros hagamos un gráfico en barras o lineal para ver cómo es nuestra vida, los puntos altos y los puntos bajos. Y nos vamos a dar cuenta tristemente que nuestra vida se parece a la vida del pueblo de Israel durante 350 años o 400 años del tiempo de los jueces. ¿Cómo es el tema del capítulo 6? El tema es: Dios llamó y capacitó a Gedeón. Dios lo llamó, Dios lo entrenó, Dios lo perfeccionó, lo animó también para librar o para liberar a Israel. Dios lo llamó. Pablo dice con claridad que él escogió a lo vil del mundo. Otoniel no era un hombre sobresaliente, ni tampoco lo era Ahod. Ese Samgar es un ilustre desconocido. Levantó a una mujer sencilla llamada Débora como madre y lo levantó a Gedeón, un hombre a quien Dios le dice valiente, esforzado y valiente, pero estaba muy temeroso. Le dice esas palabras como para animarlo. Dios lo llamó, Dios lo capacitó, Dios lo usó, Dios lo aprobó a Gedeón para liberar a Israel. En el capítulo 6, versículos 1 al 6, la parte A, tenemos la narración de la opresión de Madián al pueblo de Dios. Se repite, Madián, Madián. Dice 6:1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Miren lo malvado de este pueblo. Eran parientes de Israel, porque Israel viene de Abraham. Y Madián también viene de Abraham, porque aparte de Sara, y él tuvo una mujer llamada Cetura, luego de la muerte de Sara. Y de esa mujer llamada Cetura nació este Madián que odiaba a Israel. Dice el verso 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Por qué? Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, y era el tiempo de la cosecha, subían, implica que ellos vienen desde el sur,
subían los madianitas y amalecitas, no dice melecitas, sino amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Eran multitudes, no 10,000 hombres, sino mucho más. Dice el verso 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, que eran los vehículos de ese tiempo, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud. Hermanos, 30,000 personas, 40,000, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Hasta allí va el punto. Por causa de Madián. Eran robados. Ellos calculaban ya cuando la siembra, las plantas habían crecido y el fruto estaba maduro. Y cuando calculaban que era la época de la cosecha, iban para cosechar. Y no cosechaban solamente lo maduro y lo pintón, sino que destruían todo el cultivo. Y entonces las familias tenían que hacer cuevas, tenían que hacer cavernas, y vemos a Gedeón guardando el grano en el lagar donde se majaba las uvas. Y entonces el pueblo de Israel empobrecía. ¿Cuántos años? 7 años de sufrimiento. Hermanos, esos días se parecen a nuestros días, ¿verdad? Hay tanta gente que ya no puede trabajar porque hay personas que le exigen totalmente fuera de lo legal el pago de una cantidad de dinero que se le llama vacuna. Y si no paga esa cantidad, es amenazado él y también su familia. Y hay muchos casos, muchísimos casos de gente que ha muerto. Hay ciudades en el Ecuador donde los negocios estaban siempre vivos hasta las 10 de la noche. Hoy cierran sus puertas a las 6 de la tarde o a las 7. Algunos negocios ya han sido cerrados. Y eso hace que algunas familias o muchas familias hayan empobrecido. La cosa es seria y solemne. Pero yo les invito, hermanos, los aquí presentes y los que están participando de este estudio por las redes sociales, tenemos que volvernos a Dios, como Israel se volvió a Dios, para que Él tenga misericordia de nosotros y Él haga justicia y Él pueda quitar esta plaga. Él sabe cómo hacerlo, pero solo tenemos un camino y es volvernos a Dios. Venían, dice el verso 5, en grande multitud como langostas. Primer punto. Segundo punto, el clamor de Israel. Esto es pedir auxilio. Clamar a Dios es pedir auxilio. Y yo les invito, hermanos, en este momento a que pidamos auxilio. En nuestras casas, pidamos auxilio. Aquí en el templo, en este lugar de reunión, pidamos auxilio. En su grupo de discipulado, pida auxilio. Tenemos aquí una noche especial para orar. ¿Cuál es? ¿Cuándo es? El viernes. El viernes venimos para pedir auxilio, para clamar a Dios. Tengan la plena seguridad que Dios nos oye. El pedir auxilio de Israel, y hubo una reprensión profética. No nos dice quién era ese profeta. Leamos verso 6, la segunda parte. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová en su angustia. Esto era lo cíclico. Hacían lo malo, venían los enemigos, los torturaban, los saqueaban y se volvían a Dios. Y Dios, que es bueno, siempre nos oye.
Yo no sé cuántas personas aquí están cometiendo pecados horribles. Algunos se les ve nomás que no andan bien. No los veo a todos, pero veo que algunos no andan bien. Pero ¿saben qué? Vuélvanse a Dios. Hay que volverse a Dios. Hay que quitar de nuestra vida la rapiña, lo malo. Pedir que la sangre de Cristo nos limpie y hay que volvernos a Él. Dice, se volvieron a Él y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Lean el verso 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová, que es bueno, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, les amonestó, les dijo, ¿por qué están sufriendo? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Les recuerda, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero, la última parte del verso 10, pero no habéis obedecido a mi voz, pero no habéis obedecido a mi voz. Hijos queridos, si ustedes desobedecen a Dios y a sus padres, anótenlo bien, le irá mal, muy mal, no bien mal, sino le irá muy mal. Y a las personas aquí presentes que persisten en pecar, la vida le irá muy mal. Al que es tacaño, bien estrecho, le irá muy mal. Tengan la plena seguridad, hermanos, que tenemos que permitir que Dios se haga dueño de todo. Y si no somos buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado, nos irá mal, muy mal. Y si no administramos bien el tiempo, la cosa irá mal, muy mal. Y si no oramos, y si no estudiamos la palabra, si no obedecemos, si no predicamos el evangelio, nos irá mal. Y si no somos fieles a nuestro cónyuge, nos irá mal, muy mal. Y si no nos reconciliamos con el vecino, si no pedimos perdón cuando hemos ofendido, nos irá mal, muy mal. Y si hablamos mal de otras personas, nos irá muy mal. Y si anidamos en el corazón un poco de orgullo, nos irá mal, muy mal. Y si los jóvenes hacen trampas en sus exámenes para ganar puntos, les irá mal. Tendrán una alta calificación, pero les irá mal, muy mal. Y aquí les está diciendo el Señor, ¿por qué les ha ido mal? Dice, pero no habéis obedecido a mi voz. Ahora vamos al tercer punto. El llamado de Dios a Gedeón, ¿cómo lo llamó a este hombre débil? Le dice forzado, valiente, pero él tenía muchos cuestionamientos para con Dios. Un pastor no lo hubiera escogido nunca a Gedeón. Si yo oyendo a un hombre a quien llamo para que colabore conmigo y me pone todos estos cuestionamientos, queda descalificado. Pero Dios no descalifica, no lo descalificó. Porque Él escoge a lo vil del mundo y usted es lo vil, yo también. Ustedes y yo somos lo vil del mundo. A quien Dios ha perdonado, a quien Dios ha limpiado con su sangre preciosa. Leamos unos cuantos versículos, porque este punto es largo, va del 11 al 24. Ya leímos esto con el hermano Agustín. Dice el verso 11, y vino el ángel de Jehová. Ya saben ustedes que el ángel de Jehová es una aparición de Cristo mismo en el Antiguo Testamento. Cristo preencarnado. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. En el lagar se ponían las uvas
Pero como no era tiempo de uvas, allí estaban escondiendo el trigo, para que al venir los madianitas, descendientes de Abraham, no puedan saquear y puedan dejar algo de comida. Dice, estaba sacudiendo el trigo. En el campo se suele llamar chicotear el arroz. Y luego dice la última parte, en el lagar para esconderlo de los madianitas. Verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Valiente. Son palabras de ánimo. Miren los cuestionamientos de Gedeón. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Recuerden la pandemia, una chica decía, pastor, usted dice que Dios me ama. Y si Dios me ama, ¿por qué mató a mi padre con COVID? ¿Por qué no lo sanó? La hija estaba muy enojada con Dios porque su padre murió con esta plaga. Y aquí Gedeón, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto, este mal? ¿Y dónde están todas sus maravillas? ¿Dónde están? Si un hijo le responde así a la mamá le dice, te voy a romper la boca. Eres un malcriado, eres un necio, eres un mal agradecido. Y este hombre está cuestionando a Dios y Dios ve, guarda silencio. Cuando estaba Jonás quejándose también, dice, ya Señor, mátame, quítame la vida. Dios no le respondía palabras. Ese es el problema, que los padres hasta terminan peleando con su hijo a puñetes, porque no aprendemos nada de Dios. Cuando una persona está enojada o tiene alguna amargura, hay que dejarla que hable. Una persona con amargura dice cosas horribles. Y cuando ya ha vomitado todo, cuando ha dicho todo, entonces a uno le dice, no es así como lo has dicho. ¿O sabes qué? Si es así. Te dice mucho mal una palabra, perdóname. Nada más. La cosa es que nosotros no dejamos hablar. La esposa cuando está furiosa, el hombre, ¿qué tiene que hacer? Déjela que hable, que diga todo. Y luego él con amor decirle, mi amor, tienes razón en esto, pero esto de acá no es así como dijiste. Y también cuando el hombre está muy enojado, muy enfadado, ¿qué tiene que hacer la esposa? No dicen las hermanas nada. Guardar silencio y déjelo que él hable, que le explique. Decimos nosotros que se desahogue. ¿Qué hace Dios? Le permite a Gedeón que hable. Miren cómo está hablando. Uy, qué grosero Gedeón con Dios. Sigamos viendo. ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, qué maravilla? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Lámpara. Y ahora Jehová nos ha desamparado. Y Jehová nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Quién nos ha hecho todo este mal? Jehová. Y si un hijo le responde así al papá, a los padres aquí presentes, y a mí también, ¿ves? Este hijo insolente, malagradecido, si bien vale que en este momento tome un garrote y acabe una vez contigo. ¿Cuánto nos hace falta aprender? Y sigue. Y mirándole Jehová le dijo, como debe responder una persona pacífica, apacible al que está enojado. Y mirándole Jehová le dijo, en el verso 14, ve con esta tu fuerza, Gedeón, con esta tu fuerza, con lo poco que tienes,
y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No le dice nada. No le dice, oye, eres un grosero, eres un altanero, mira, eres un insolente, pero mira, no me respetas a mí. No, ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Ya no te calientes, no te enfades, yo te envío. Entonces le respondió otro cuestionamiento. En el verso 15, Señor mío, yo salvar a Israel. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, porque Dios escoge lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Y yo el menor en la casa de mi padre. Yo ni terminé la secundaria, yo no tengo nada, no soy educado. Dice, soy el menor de la casa. Jehová le dijo, si notan cómo el Señor guarda la calma, guarda la paz, Él no pierde el control. Él persiste con Gedeón, le dijo, ciertamente, Gedeón, yo estaré contigo, y tú con la poca fuerza que dices tener, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Eran miles, se llenaban las montañas de esas personas, arrasaban con toda la cosecha, pero le dice, yo te voy a usar. Hermanos, Dios puede hacer grandes cosas con ustedes y conmigo si nos disponemos en sus manos, en las manos de Dios. Yo aquí estoy predicando y enseñando porque estoy en las manos de Él. Saben que cuando yo era pequeño y estaba en el colegio, la peor cosa que podían hacer conmigo era pasarme al frente a dar una lección. O cuando me pasaban a la pizarra, en ese tiempo con tiza blanca, también habían de otros colores, para hacer un ejercicio de matemáticas. Y yo lo sabía, pero le tenía terror a hablar en público, y ahora es lo que más hago. Porque Dios da dones y talentos donde somos débiles. Entonces me ha usado a mí, que soy lo vil del mundo, pero si estamos en las manos del Señor. Y Jehová le dijo en el verso 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y toda esa instrucción va hasta el versículo 24. Allí él hizo un sacrificio y ahora vamos al punto número 4. La obediencia inicial de Gedeón y la rebelión del pueblo. Ahora Gedeón tenía que luchar con dos pueblos. Con su propio pueblo de corazón obstinado, y tenía que luchar también con los miles de madianitas. Veamos esto en los versículos 25 hasta el 32. Vamos leyendo algunos versículos. 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre. Ese parece que le rendía culto a Baal. El segundo toro de 7 años, y derribe el altar de Baal. Uy, esto era cosa seria. Hermanos, qué pena, qué tragedia, qué tristeza. Israel, que adoraba a Dios y tenía ¿cuántos lugares de adoración? Uno solo. Había un solo lugar. Estaba primero en Gilgal y después en Silo, y después de Silo, Jerusalén, donde se construyó el templo. Porque los paganos edificaban altares para adorar a sus ídolos en toda montaña, debajo de todo árbol frondoso. Y como hay un solo Dios, Dios fijó un solo lugar de adoración.
Pero como Silo se había corrompido, ya sabemos más adelante que ahí había un profeta llamado, un sacerdote llamado Elí, que tenía 2 hijos corruptos. Y aunque corruptos los tenían ministrando. Por eso, hermanos, aquí Dios le permite que Gedeón haga un sacrificio fuera de Silo, el que había sido elegido como único lugar de adoración. ¿Recuerdan ustedes cuando querían hacer una réplica las 2 tribus jimeyas, la de Rubén, la de Gad y Manasés? Y entonces ya venían los del occidente para destruir a sus hermanos. Porque era permitido, Dios ordenó un solo lugar de adoración. Dice 25. Entonces 26, y edifica altar a Jehová tu Dios. No debía, solo en Silo, pero aquí Silo se había corrompido y ahora edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, Gedeón, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera, con esa imagen que era la imagen a la que le pedían que Dios envíe hijos, era la imagen del sexo que habrás cortado. Entonces Gedeón, aquí sí lo vemos ya esforzado y valiente, tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Eso, hermanos, ¿por qué nos va mal? A veces, porque no hacemos como Dios ordena. Dios, ¿qué le dice a un joven con quién tiene que casarse? Con una mujer creyente, una que ha nacido de nuevo. Y se casa con una pagana y le va mal. ¿Y qué le dice Dios al chico? Que no se acueste con su enamorada, ni con su novia. ¿Cuándo es que pueden tener intimidad sexual? En el matrimonio. Su primer encuentro sexual es el día de su boda o la noche de su boda. Antes de esto, ¿cómo se llama? Fornicación. Fuera del matrimonio, ayuntamiento sexual, adulterio. Y cuando no hacemos como Dios nos manda, la cosa va mal, pues. Y dice que él hizo como Dios le mandó. Y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche, dice, por temor. Leamos el verso 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre, que eran adoradores de Baal y de Astarot, y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y con toda la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, estamos hablando de israelitas, ya no estaban adorando a Dios, sino a Baal. Es los creyentes que ya no se congregan. Ahora por ahí están yendo a lo mejor a un templo donde le enseñan herejía. Ahora está dedicado a su negocio. Hermano, no va al templo. No, yo estoy dedicado en mi estudio, no tengo tiempo. No, yo estoy dedicado a mi familia. No, por donde yo vivo es muy peligroso y de ahí no hay cómo salir. No, yo no tengo tiempo ya para esa cosa. Y estos estaban dedicados a los ídolos que adoraban los cananeos. Y le dijeron unos a otros, se dijeron en el verso 29, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo es averiguar, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para matarlo, para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él.
¿Y qué le respondió el papá de Gedeón? Oye, ¿por qué lo van a matar a mi hijo? Si Baal es Dios, ¿por qué no se defendió? ¿Por qué se dejó cortar la cabeza? Porque los ídolos, como dice el salmista, tienen ojos, pero no ven. Oídos tienen, pero no oyen. Pies tienen, pero no caminan. Manos tienen, pero no tocan. Boca tienen, pero no hablan. ¿Y cuántos de ustedes ponían una velita? Y hacían largas procesiones. Y algunos de rodillas. Todavía tienen las marcas. En las procesiones, ¿no? Tras los ídolos, tras los Baales. Qué bueno, gracias a Dios nos sacó de todo eso. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él en el 31, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Ustedes están a favor de Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, por Baal, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. A ver, si es Dios, que se salve. Si es Dios, que se defienda. Recuerdo una señora llevaba un gran ídolo en un bus en el que yo viajaba. Para que sepan, yo sí he viajado en bus. Y un hombre pesado le puso su pie derecho en el cuello del ídolo y sonó ¡rac! Se le quebró. Y esa señora estaba muy molesta. Dice, me tiene que pagar a mi Dios. Y le dijo el hombre, si es Dios se hubiera defendido, ¿para qué se dejó romper el cuello? Aquel día Gedeón, dice el verso 32, fue llamado Jerobbaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Hermanos queridos, ¿qué se necesitaba para derribar ese altar? Valentía. Y alguno dirá, hoy los creyentes, los discípulos de Jesús, ¿tenemos que ir a derribar esos altares? No, de ninguna manera. Esos altares se derriban predicando el Evangelio, porque el pueblo era un pueblo de Dios. Ustedes y yo sí podemos derribar un altar aquí en el templo. Aquí sí le vamos a quebrar la cabeza a cualquier ídolo. En la casa nuestra también. Pero no vamos a ir a otro templo. ¿Por qué razón? Porque en el país en el que vivimos hay una ley que dice que vivimos con libertad religiosa. Y cada uno puede seguir la religión que quiera. El Evangelio no es religión. Es vida nueva en Cristo Jesús. Así que no debemos nosotros, hermanos, no, que cada uno tenga su imagen. Tenemos que predicarles el Evangelio. Cuando conocen a Jesús, el paso número 1 que hacen es amontonar esas imágenes, rociarle gasolina y prenderle fuego, porque es para lo único que sirven. O a lo mejor pueden hacer un asado con eso, no sé, pero no sirve para otra cosa. Dice el verso 33, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon el valle de Jezreel, listo para la guerra. Y vamos ya al último punto. La preparación para la guerra con el respaldo de Dios. Todo era con el respaldo de Dios. Dice que se juntaron. ¿Y qué hizo? Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Hoy el Espíritu de Dios no viene sobre nosotros. El Espíritu de Dios ya está con nosotros. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, ya el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Y cuando pecamos, el Espíritu Santo no se va, no sale. El Espíritu Santo es contristado, el Espíritu Santo gime, llora. ¿Y qué tenemos que hacer cuando pecamos? Confesar nuestros pecados. Pero en aquel tiempo sí, el Espíritu Santo venía y se iba.
Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Entonces, para pelear. Y Dios le dio su respaldo. Todavía Gedeón tenía un poco de incertidumbre y le pidió a Dios no una prueba, sino dos. Veamos estas dos pruebas. 36. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón. Un vellón significa un poco de lana. Un vellón de lana en la era seca. Y si el rocío estuviere sobre el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Vellón empapado de agua y tierra seca, una señal. Dice: y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón. Exprimió el vellón y sacó de él el rocío. ¿Cuánto? Un tazón lleno de agua. Y la tierra seca. Una señal. No contento con esa señal, pidió otra señal. Dice el 39, mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Miren que Dios no se calienta. Él sigue paciente con este Gedeón. Así tenemos que hacer con nuestros hijos. Hermanos, nuestros hijos a veces ya nos quieren hacer explotar. Pero ¿de quién hay que acordarse en ese momento? Acordémonos de Dios con Gedeón. Ya, pues Gedeón, una prueba que ya era el momento que Dios muestre su ira santa. Pero no, él no perdió el control. Y nosotros no tenemos que perder el control. Tenemos que seguir escuchando al hijo cargoso, a la hija cargosita, la esposa cargosa. Y el hombre ese cargoso, molestoso. Dicen las hermanas: uy, pastor, ese hombre intenso. ¿Qué hay que hacer con el hombre intenso? Escucharlo. Pero la misma cantaleta cada día dice que la mujer es como gotera continua que rompe la roca. Mas Gedeón le dijo a Dios: no se moleste, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que ahora, que solamente el vellón quede seco, y ahora la tierra mojada. ¿Cuál es la primera prueba? Vellón mojado, tierra seca. Ahora, vellón seco, tierra mojada. Y vamos a ver qué pasó. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios, tal como Gedeón lo pidió. Así solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Quiere decir, la tierra estaba mojada, como hace poco que ya hubo el invierno y esto ya cesó. Dios lo oyó. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios aún nos atiende cuando tenemos reparo, cuando tenemos cuestionamientos, cuando tenemos muchas preguntas y le pedimos varias pruebas? Dios es paciente y misericordioso con nosotros, y Él oyó a Gedeón. En el capítulo 7 se habla de la gran victoria que Dios dio a Gedeón y al pueblo de Israel. Tenía un pueblo de más de 30,000, le dijo: no, eso no. Después tú vas a decir que por ese enorme ejército. No, ni 10,000, no, tampoco 10,000. ¿Con cuánto salvó? Solo con 300. Porque Dios quería que a todas luces quede claro que Dios dio una gran victoria a Israel con pocos. Dios ha hecho con nosotros
con poco, muchas cosas. ¿Cuál es la aplicación final? Dios nos llama y nos perfecciona. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Dios lo llamó a Gedeón, Dios lo preparó a Gedeón, Dios lo perfeccionó. Perfeccionar significa quitar lo malo y poner lo bueno. Dios lo perfeccionó. Esa palabra significa remendar. Dios lo remendó a Gedeón y lo usó poderosamente y aprobó lo que él hizo. Hermanos y amigos, Dios puede hacer grandes cosas en sus manos, y si yo me pongo también en las manos de Dios, hay que ponernos en sus manos para que Él nos talle, nos capacite, nos perfeccione y nos use. Pero no seamos como Israel, que le dio la espalda a Dios. Nosotros vivamos agradecidos y vivamos en comunión con Él. Amén. Muchas gracias. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Dios nuestro, te damos gracias en este momento por este estudio de la palabra de Dios. Siempre nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios llamó, capacitó, perfeccionó a Gedeón, que como nosotros tenía debilidades. Tú lo escogiste a él como lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Y tú también nos escogiste a nosotros, Señor, lo vil del mundo, nos has limpiado con tu sangre preciosa. ¿Por qué Israel fue saqueado? ¿Por qué fueron ellos oprimidos? ¿Por qué? Porque no habían obedecido a tu voz. Ya no tenían un corazón agradecido, ya no te adoraban, ya no te cantaban. Se levantó después de la muerte de Josué otra generación que no conocía a Dios, una tercera generación impía, porque sus padres no les comunicaron las maravillas de Dios. Ayúdanos, Señor, a nosotros como padres, para que les prediquemos el Evangelio de Jesucristo a nuestros hijos, para que se arrepientan de sus pecados. Y cuando hay que venir al templo y ellos se quieren quedar, no hay que permitirles. Que los padres tengamos la firmeza necesaria para decirles: no, allí sí, mi casa y yo serviremos al Señor. Y el domingo asistimos a un culto de tal horario a tal horario. No hay negocio, no hay cambio. Iremos al estudio bíblico como familia. Iremos como familia a orar. Iremos como familia a predicar la palabra de Dios. Como familia nos involucraremos. Que no permitamos que nuestros hijos hagan lo que les parece. Hay que aplicar, Señor, la autoridad que Dios ha dado a los padres, pero que seamos un ejemplo para ellos. Dice tu palabra que hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y a los hijos se les ordena obedecer y honrar a sus padres. Mi hermano, Dios nos quiere usar, pero para ser usados el pecado tiene que ser quitado. Mi hermano, mi hermana, allí de pie, ¿hay alguna cosa que tiene que Dios quitar de su vida? Dígale: Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón. Reconozco que el Espíritu Santo de Dios está contristado. No tengo una vida fervorosa para contigo. No te estoy sirviendo con amor, con ánimo. Yo te confieso esto en el nombre de Jesús. Y los que nunca se han arrepentido de sus pecados, aquí de pie o conectados por internet, allí díganle: Señor, yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi alma, mi vida, con la sangre que derramaste en la cruz. Yo reconozco que moriste por mí,
que tomaste mi lugar, que moriste como mi sustituto. Perdóname, lávame con tu sangre, hazme una nueva persona, dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. Gracias por esta salvación tan grande en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a todos que no seamos mal agradecidos como Israel, que mantengamos la comunión contigo. Te amamos, Señor, te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, y a los amigos y hermanos que se han conectado con nosotros hoy, que Dios les bendiga y les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. Que Dios los bendiga.